computadora. Ya, ahí sí. Entonces vamos a comenzar, como les dije, no es algo muy distinto a los documentos que estaban en la última semana. Sí. Entonces, bueno, está la clase 2 sincrónica de secuencia didáctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, lo primero que vamos a hacer en esta sesión es revisar cuál es el objetivo. Vamos a hacer el análisis de la evaluación número 1 que ustedes ya entregaron. Algunos están pendientes o algunos también tienen que mejorar. Ay, voy a admitir a Silvia. Algunos tienen que mejorar ciertos también, por lo tanto, bueno, si ustedes se dieron cuenta, también se extendió el plazo para poder entregar la evaluación número 1. Porque en este caso, más que la evaluación o la calificación que ustedes tengan, a mí también me interesa que ustedes realicen la tarea y ver y observar dónde están las mayores deficiencias para poder entregar retroalimentaciones. Luego ya vamos a comenzar con respecto a la secuencia didáctica, cómo establecemos una secuencia didáctica, cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer. Hay un trabajo grupal, plenario, las indicaciones para la evaluación número 2, que también se extendió el plazo, que lo vamos a dejar hasta el 3 de octubre, o sea, toda esta semana ya se corrió. Y finalmente un bonus, un regalito que les traigo por ahí. Entonces comenzamos. El objetivo es planificar una clase declarando la secuencia didáctica en coherencia con los RDA, las actividades, la metodología y la evaluación. La retroalimentación, si bien les hice una pequeña retroalimentación individual a cada uno de ustedes, voy a hacer una retroalimentación grupal con los principales hallazgos de esta evaluación. Bueno, acá me permití también de tomar unos criterios elaborados por ustedes, creo que era de química, y también un extracto de una planificación general. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes en la evaluación 1? Era desarrollar una planificación general para el logro de un resultado de aprendizaje. En este contexto, ustedes podían elegir un resultado de aprendizaje, una unidad, bien, y que podía contener clases sincrónicas o asincrónicas. Eso era bastante libre. Y lo primero que tenían que hacer era elaborar criterios de evaluación para un resultado de aprendizaje seleccionado. ¿Ya? Y recordar que el criterio de evaluación, bien como ustedes lo vieron seguramente en el módulo anterior, su forma es verbo, objeto y criterio de calidad. Acá me tomé la libertad de tomar los criterios que están bien redactados. Por ejemplo, acá sale relaciona condiciones iniciales y finales en un sistema gaseoso. Entonces, ahí que tenemos, ya tenemos el verbo y tenemos lo siguiente que es el objeto. Entonces, usando ya como lo que está en gerundio, usando la teoría cinética de gases y los diferentes postulados. Entonces, la última parte vendría siendo el criterio de calidad. ¿Cómo como profe nos damos cuenta de que el estudiante efectivamente está relacionando bien o no las condiciones iniciales y finales? Bien. Otro ejemplo dice justifica los resultados obtenidos en experiencia de laboratorio. Claro, pero no la justifica de cualquier manera, sino que la justifica como valorando la teoría química que le permite validar lo observado. Bien, entonces, básicamente eso era la estructura de lo que son los criterios de evaluación. Y lo más importante es que estén siempre en coherencia, porque esto después ya nos va a dar lugar a nuestros instrumentos de evaluación, a nuestras clases, a las actividades. Y tienen que estar en coherencia con los resultados de aprendizaje planteados en el programa. Ahora, ¿alguien quisiera compartir algo aquí respecto a la elaboración de los criterios de evaluación? Sí, yo ahí tuve una confusión, yo diría, porque yo pensé que en realidad lo que uno tenía que planificar era como una clase en particular, digamos, ¿ya? Y con la retroalimentación creo que la mejoré, creo, ya voy a revisar eso, pero ahora con lo que tú me explicas creo que al menos capté mejor qué es lo que se espera en la tarea, digamos, ¿ah? Porque, claro, yo identifiqué el RDA, ya que estaba en el programa, y
y después me pasé inmediatamente o bajé mucho a la clase en particular. Entonces yo decía, pero en la clase, ¿cuál es el punto que va a tratar hoy día? ¿Cómo va a hablar ese punto? Pero lo que yo infiero ahora es que en realidad es mucho más global, es mucho más general y está relacionado con el RDA. Es decir, mira, este RDA XX, ¿cierto? Lo tengo que evaluar y puedo definir uno o dos criterios. ¿Cómo evaluar ese RDA que se está cumpliendo? ¿Ya? Claro. Pero todavía no, yo me bajé a la clase al parecer, y eso fue al menos mi error por lo que Ya, pero estoy igual ahí te mencionando. vas adelantando porque esa es la segunda tarea. Claro, ¿Alguien más? exactamente. ¿Alguien más quisiera compartir las dificultades que tuvieron o que observaron? Porque aquí, a ver, igual aquí hay una dificultad muchas veces que tiene que ver, que responde a cómo está redactado el resultado de aprendizaje. Porque si nosotros elegimos un resultado de aprendizaje que a lo mejor es de un nivel taxonómico muy bajo, como el identifica o el describe, puede ser mucho más difícil elaborar los criterios de evaluación. Esa puede ser como algo complejo. ¿Alguien más? Ya, después, la segunda parte era desarrollar la planificación general, ¿sí? No, quería compartir o hacer una observación, lo que me costó a mí en todo caso, porque ocurre que las asignaturas, los programas de asignaturas con los que contamos y que tendrían que ser como la base con la cual trabajamos a continuación, no necesariamente están tan redactados en el detalle como para que se entienda la bajada directa. Entonces yo, por ejemplo, tuve que tomar un resultado de aprendizaje y tuve que especificar y puse como un addendum ahí, traté de que se entendiera que lo que sigue era la interpretación adicional que le estaba haciendo para poder llevarlo al contexto de una unidad. Porque claro, el programa asignatura tiene unos 3 o 4 resultados de aprendizaje generales para varias unidades que se van a tratar en la asignatura, entonces ninguno era como tan descriptivo para usarlo directamente y que se entendiera a continuación, por ejemplo, los criterios de evaluación, los contenidos, las clases que se iban a proponer. Sí, muchas gracias, Gabriel. Sí, sí, eso es lo que pasa. Y bueno, y ahí es donde tienes que, aparte, como está muy genérico, uno tiene que hacerlo más operativo a través de estos criterios de evaluación y también tomando en cuenta el tiempo del cual uno dispone, porque claro, aquí en este caso uno está tomando solamente un resultado de aprendizaje, pero el curso en las 17 semanas a lo mejor son 4 resultados de aprendizaje que se tienen que desarrollar. Silvia, ¿estás levantando la mano? Sí, hola, buenos días. Hola, Sabes que me quedé con la duda porque yo empecé un poquito más tarde y yo también tuve el mismo error del profesor que también hice en relación a una clase y ahí tú no me especificaste eso, no entendí entonces cuál es el error, cómo debía haberlo tratado. Ah, ya, pero eso lo podemos conversar después, Silvia, ¿te parece? Si quieres te quedas... Ok, era solo para salir de la duda, ya. No, bien, mira, te quedas al final de la clase y ahí me puedes mostrar la planificación que hiciste. Ok, muchas gracias. Súper. Ya, y la segunda parte es desarrollar la planificación general siguiendo los pasos explicitados en el formato de planificación. Acá es súper, o sea, aquí principalmente estaba viendo dos cosas. Una es que efectivamente uno pueda redactar las actividades, a lo mejor puede ser algo menor, pero igual es igual importante, porque hay que redactar las actividades desde el punto de vista del estudiante. Claro, y es un ejercicio que uno tiene que hacer de manera permanente, porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Y ustedes ya lo van a ver también en el módulo 8 cuando vean el syllabus. Lo que ocurre en esta parte de actividades que desarrollará el estudiante, el profe pone, se hará la exposición de conceptos de, pero solamente ve el concepto asociado sin ver la actividad o la habilidad que va a desarrollar el estudiante. Entonces acá eran dos cosas principales. Una, que es, también tomé un ejemplo, seguramente la persona está aquí, revisa la guía de laboratorio disponible en el aula. Perfecto, está hablando desde el punto de vista del estudiante. Lo que hizo el profesor fue dejar a disposición esta guía. Pero acá, ¿cuál podría ser el detalle? El detalle podría ser la cantidad de tiempo que le asignó a esa actividad. ¿Estaría coherente la cantidad de tiempo? Desconozco porque no sé cuál es la realidad de la asignatura.
tal vez el profesor que planificó esto me puede decir, sí, sabes que la guía de laboratorio tiene tantos pasos, tiene tantas etapas, no es solamente una guía, sino que son varios documentos, y entonces tiene que haber, está como dentro de un contexto. Pero eso es lo que ustedes también tenían que fijarse, que si la actividad se condice con la cantidad de tiempo que uno le puede asignar. Y acá en este caso también tomo una clase sincrónica, que el profesor también lo redacta de una manera correcta, relaciona, pero ¿qué relaciona? Conceptos de equilibrio, químico, ácido-base, definiciones básicas, titulaciones. ¿Ya? Y para eso él dice que se demora, seguramente la clase está elaborada en 3 horas 30 minutos. ¿Ya? Eso yo puedo decir, bueno, son 3 horas 30 minutos desde mi inexperiencia en esta asignatura, desde mi desconocimiento, decir, oye, pero es que eso es mucho para que el estudiante esté concentrado. Pero me pueden decir, no, bueno, la planificación, los horarios están elaborados así, entonces hay que ir buscando como actividades variadas. Entonces, en esta parte recalco las actividades dadas desde el punto de vista del estudiante y que se condiga también con la cantidad de tiempo asignado a la actividad. Y lo otro es respecto a la metodología, ahí también a algunos les dejé un comentario respecto, en este caso efectivamente es un trabajo individual, pero la metodología también podría ser como trabajo colaborativo, clase invertida, como ustedes lo vieron también en el módulo anterior con la Cecilia, aprendizaje por proyecto, ya hay ahí ver distintas estrategias o metodologías, cómo lo va a ir desarrollando el estudiante. Silvia, ¿había levantado la mano? No, quedó levantada, disculpa. Yo levanté la mano. Ardi, ya. Sí, bueno, aquí fue mi confusión, porque yo dije, bueno, tengo los resultados de aprendizaje, bien, los criterios de evaluación, pero la segunda parte, cuando dice desarrollar actividades que desarrollará el estudiante, ahí tenía que hacerlo para un criterio de evaluación, para los 3, ahí me perdí. Para el resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje, como es más amplio, acá sí o sí vas a tomar todos los resultados de aprendizaje. Claro, pero eso implicaría en el fondo hacerle la planificación completa de todo el semestre, ¿no? No de todo el semestre, de un solo resultado de aprendizaje. Claro, pero como alguien decía por ahí, los resultados de aprendizaje son amplios. Ya, por ejemplo, en mi caso particular, el principal resultado de aprendizaje, y eso en algún momento lo discutimos, es que un alumno sea capaz de desarrollar un plan estratégico de negocio, por ejemplo, para una empresa. Un semestre. Claro, entonces, cuando vi el ejemplo de esas actividades, número de actividad presencial, no presencial, yo dije, esto es una clase, digamos. Y ahí me confundí, inclusive en alguna parte puse, mira, el tema, por ejemplo, cuando uno hace un plan estratégico, hay una parte que dice, mira, definamos los objetivos de la empresa, ¿ya? Y eso lo puedo tratar en una clase, y para eso puedo hacer una planificación. Pero para ese tema, pero el resultado de aprendizaje, en realidad, como dices tú, es todo un semestre, digamos. Claro, si no, pero en ese caso, Ardi, se podría haber tomado también una unidad en vez de todo el resultado de aprendizaje para haber planificado a lo mejor Claro, 4. Claro. Lo que pasa es que yo después me dejé llevar por el formato y no me quise salir ninguna coma del formato, y yo decía, ¿cómo relaciona esta cuestión? Y ni siquiera modifiqué el formato. Entonces, en realidad, ahí donde dice actividad a desarrollar, se podría especificar si es el semestre completo, si es una unidad, si es una clase. Súper bien, o tal vez estimar una cantidad de horas para 30 horas. Claro, o especificar bien si la planificación general va a ser en función de todo el semestre, es decir, de todo el resultado de aprendizaje, de alguna unidad o de algún tema particular de una unidad, digamos. Sí. Sí, tienes razón, Ardi, pero yo creo que ahí la única manera de poder ajustar, porque hay como programas tan diversos como un resultado de aprendizaje que abarca tu asignatura completa de todo el semestre, como asignaturas que tienen 5 resultados de aprendizaje, pero se podría acotar, y tienes razón, voy a tomar la sugerencia con una cantidad de tiempo acotado. Gracias. Gabriel.
comentar solo que a eso me refería antes, que yo abiertamente al resultado de aprendizaje que está en el programa, después le puse nota para efectos de este plan y le especifiqué algo más concreto que no está en el programa, pero que es parte del resultado de aprendizaje que tomé. Entonces, cosa que pudiese ser abordado dentro de una unidad, 2, 3 clases y un par de actividades, porque si no me pasaba lo que decía Hardy, que claro, si los resultados de aprendizaje como están descritos en nuestros programas son el resultado de semestres completos. Entonces ahí se me explotaba. Entonces por lo menos yo opté por arbitrariamente restringirlo para poder después hacer un plan que equivalente a lo que sería una unidad de la asignatura. Eso al menos yo hice. Súper bien, Gabriel. Gracias. ¿Oriel? Sí, mira, yo no sé si llegué tarde, al final tengo un enredo con las fechas, pero también está, le quería plantear a Hardy, la etapa de la retroalimentación, porque uno lo puede haber planteado mal y viene la retroalimentación que no haces tú, con tanto escrito, qué sé yo, y uno lo puede adecuar y lo puede arreglar. Y como decía Gabriel, efectivamente son genéricos. Yo no sé si lo que yo mandé era bien, pero yo me centré, como es genérico, yo hago, por ejemplo, introducción, por decirte algo, a la economía. Entonces yo veo micro y macro. Entonces tiene 2 resultados de aprendizaje, el de micro y el de macro. Ya, tomé una área de micro e hice la planificación de una unidad de micro, de economía. Y ahí lo fui desarrollando después que definí, porque lo que uno tiene que definir al principio son los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? Pero ¿cómo voy a evaluar? Yo definí los criterios de evaluación en base a la unidad que definí en su momento, no en base a todas las cosas. Porque lo que yo quiero evaluar, porque el criterio de evaluación, ese verbo, objetivo, criterio, son determinadas cosas. Y como elegí un pedacito, y ahí hice la planificación, clase sincrónica, no asincrónica y no sé qué, con el tiempo, que no sé si estará bien o mal, pero efectivamente uno puede ir adecuando. Ahora no sé si se entendió así, quizás debía haber puesto, como dice Gabriel, la nota, pero yo creo que eso lo vamos a ver, Nicole, en la retroalimentación, sí, cuando tú evalúes, porque yo sé que has evaluado algunas, no todas como planteaste al principio. Claro, los atrasados. Oye, pero fue darme vuelta entre los videos, leer 2 veces los manuales, o sea, el tema del tiempo, yo no sé si está tan preciso, o yo ando más lenta, o venía recién volviendo de vacaciones, entonces andaba más dispersa, pero por lo menos los videos me los vi antes, qué sé yo, pero los textos me los leí, y también el texto antes, pero después lo tuve que volver a leer, y entender dónde estaba, porque no entendía eso, cómo se construía bien, y me basé en los ejemplos que habías dejado tú en la plataforma. Pero ahí pero tuve que revisar varias veces los materiales, no me fue simple. Tan simple. Sí. Claro, por eso le dejé ahí algunos videitos para que puedan ir revisando por si tenían alguna consulta. Todas las consultas se generan. Sí, no, y por eso saben que tienen la opción de contactarme y nos podemos reunir también en algún momento para poder ayudarles a poder hacer sus planificaciones o alguna duda que ustedes tengan. Entonces, ya, después de ver ya el análisis de lo que fue la evaluación y finalmente lo que se esperaba de esta evaluación, vamos a pasar directamente a lo que es la secuencia didáctica. ¿Qué se entiende por secuencia didáctica? Es un conjunto de actividades educativas interrelacionadas entre sí que vinculadas permiten abordar un tema de estudio de diferentes maneras. Cuando hablamos de secuencia didáctica, porque si ustedes se fijan, anteriormente hablábamos solamente de secuencia de aprendizaje, cuando hablamos de secuencia didáctica hablamos de una clase que tiene ciertos momentos didácticos, que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Eso es, secuencia didáctica, inicio, desarrollo, cierre es una clase. Sincrónica. Ya para poder nosotros establecer nuestra secuencia didáctica o para poder hacer nuestra planificación, siempre como base vamos a tomar el alineamiento constructivo. Vamos a ver, de hecho lo vimos la clase pasada también, que tiene que ver cómo establecemos esta relación entre resultado de aprendizaje, metodología y sistemas de evaluación. Tiene que estar todo coherente. Ahora, ¿cómo establecemos esta secuencia didáctica?
esta secuencia didáctica la vamos a establecer como en el inicio, y acá hay ciertas sugerencias que ustedes también la pudieron observar en el documento, en el último PDF. Como sugerencias sería conectar las actividades con las clases anteriores, repasar aspectos claves, activar conocimientos previos, relación con el futuro laboral, introducir el tema a través de lluvia de ideas, mapas conceptuales, etc. Aquí lo que me faltó, bueno, después que ya lo había hecho, lo que me faltó fue incorporar, que es lo más importante, es el tema de que en el inicio uno tiene que dar a conocer el objetivo. Ya de hecho no lo escribí acá, pero eso es lo más importante. Debiera ir casi que en el centro. Ahora, como profe, ¿cuáles son las preguntas reflexivas que nosotros tendríamos que hacernos? Es cómo puedo captar el interés de los estudiantes, cómo puedo activar los conocimientos previos, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, cómo se relaciona la clase con el futuro laboral y qué saben los estudiantes acerca de este tema. En el desarrollo, ya que es como lo que ocupa la mayor cantidad de tiempo de nuestra clase, ¿qué es lo que se sugiere hacer? Explicitar, ejemplificar, modelar y explicar, introducir conceptos y contextualizarlos. Si es necesario, en algunos casos que aplique, realizar simulaciones que expliquen el contenido, implementar actividades que fomenten el aprendizaje activo, o el aprendizaje activo ya sea personal o también colectivo, colaborativo, y analizar o discutir a través de distintos ejemplos. Entonces aquí, si ustedes se fijan bien, hay distintas habilidades que se pueden ir desarrollando en el estudiante. Ahora, para este momento didáctico, ¿cuáles son las preguntas que uno debiese hacerse como profe? Es qué actividades van a realizar nuestros estudiantes, qué tipo de materiales y actividades facilitarán la comprensión de los contenidos, qué actividades promueven el aprendizaje activo, y también a lo mejor cuáles son los recursos que vamos a utilizar para poder implementar este momento didáctico. Y finalmente, el cierre, que es el último momento didáctico dentro de la clase, tiene por objetivo principal sintetizar y resumir. Entonces, resumir en conjunto con los estudiantes, escribir y compartir una frase que resuma lo aprendido, por ejemplo, pedir a los estudiantes que en grupo escriban una pregunta que ellos tengan para poder ir estableciendo la metacognición, destacar comportamientos positivos de los estudiantes, y acá lo que yo les planteaba, que eran las preguntas de metacognición que apuntan a que el estudiante se dé cuenta cómo está aprendiendo y si está aprendiendo o no, y cuáles son las dudas que él va a tener. Ahora, ¿cuáles son las preguntas de reflexión que uno como profesor se debiera hacer al momento de estar planificando este momento? Es cómo demostrarán que lograrán los objetivos planteados al inicio, cómo pueden los estudiantes autoevaluar o coevaluar lo aprendido, y cómo pueden los estudiantes también aplicar lo aprendido o transferir lo aprendido también a otras áreas. Bueno, eso respecto a la clase. También en el documento también les puse algo súper importante, que era como qué es lo que ocurre después de la clase, que hay ciertas preguntas que me van a orientar, que son preguntas reflexivas, a ver si lo que yo planifiqué, justamente lo que conversábamos al inicio, es que si yo lo que planifiqué se pudo llevar a cabo o no, cuáles fueron los inconvenientes que tuve y por qué. Bien, entonces esa parte, si bien tenemos las preguntas reflexivas y algunas como acciones sugeridas, esa parte es súper importante, que es la reflexión de qué es lo que ocurre finalmente, qué ocurrió con la clase. Ahora, hay otro componente importante que quería mencionarles. Yo no soy experta, no soy educadora diferencial, pero una colega que es educadora diferencial un día mostró el tema de las pautas DUA y lo encontré súper interesante, porque es súper aplicable al contexto de planificación de secuencias didácticas. En este caso, según la neurociencia, nos propone 3 redes cerebrales que se relacionan con el aprendizaje. Ya, esto va a ser breve, porque como les digo, no soy experta. Si alguien quiere interiorizarse a lo mejor en este tema, podría buscar algún texto, algún video. Pero tú dejaste unas pautas dudas, yo bajé un documento. Sí, sí, esas son. Entonces las había dejado como es de diseño universal para el aprendizaje,
les dejé la opción, no me acuerdo si el video, pero sí un podcast y algo para leer. Entonces era como sugerencias, lo que ustedes querían lo hacían, o observaban, o leían, o oían. ¿Bien? Entonces, lo que nos proponen desde la neurociencia es que estas redes se relacionan con el aprendizaje. Es importante, por ejemplo, en la parte del por qué se aprende, las redes de reconocimiento del que se aprende y las redes estratégicas del cómo se aprende. La primera, que tiene que ver con las redes afectivas del compromiso, de las redes afectivas del por qué el aprendizaje, nos dice del diseño universal del aprendizaje que hay que proporcionar múltiples formas para que el estudiante se comprometa, por ejemplo. ¿Ya? Cómo el estudiante se motiva, cómo el estudiante capta el interés, cómo el estudiante recibe múltiples opciones de percepción, por ejemplo, que está aquí en la representación. Y después tenemos proporciones múltiples formas de acción y expresión. Entonces, si ustedes se fijan bien, estas son 9 pautas distintas. Yo pensaba que era una completa, ya, pero son 9 pautas distintas que nos entregan sugerencias pedagógicas y que las podemos utilizar en cualquier momento de nuestra planificación o en cualquier momento de nuestro curso. ¿Bien? Entonces acá, bueno, después yo les voy a compartir este link que ya nos explica un poco más en detalle. Por ejemplo, acá dice, no sé, proporcione opciones para captar el interés. ¿Ya? Estas pautas no es que sea este inicio, desarrollo y cierre, sino que todo se puede ocupar en cualquier momento. Entonces, proporcione opciones para captar el interés, lo podemos utilizar efectivamente en el inicio, lo podemos utilizar también en el desarrollo, pero también lo podemos utilizar al cierre de la clase. Después nos dice proporcione opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Y acá nos dan, si uno va a estos puntitos, nos da como sugerencias. Trazar objetivos a corto plazo con feedback, planificación en un calendario en un lugar visible, por ejemplo. Después acá, a ver, puedo tomar otro, dice proporciona opciones para la expresión y la comunicación. Use múltiples medios para la comunicación, y si nosotros vamos a ese puntito, dice ofrecer distintas posibilidades que demuestren el conocimiento, productos de inteligencia múltiple en distintas modalidades sensoriales. Bien, entonces aquí me gustó el tema de las pautas DUA porque nos ofrece otras sugerencias pedagógicas que de repente a uno no se le ocurren por sí solas. Bien. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a guardar este link y ahí se los voy a enviar al chat. Lo que vamos a hacer, nos vamos a reunir en grupos. Yo les voy a dejar el link de las pautas DUA. Y no solamente como de las pautas DUA, sino también ustedes tienen acceso al material de las sugerencias pedagógicas de inicio, desarrollo y cierre. Van a revisar eso y van a tener que proponer actividades para algún momento didáctico asignado según el grupo. Yo les voy a ir diciendo, el grupo 1, por ejemplo, le va a tocar el inicio, el grupo 2 le va a tocar el desarrollo y el grupo 3 le va a tocar el cierre. Para eso vamos a disponer de 20 minutos, no de 25, de 20 minutos y finalmente vamos a hacer un breve compartir. Aquí los voy a dejar de compartir. Ya les voy a dejar este link en el chat. Ya les dejo el link y los voy a distribuir. Yo creo que va a ser en más grupos porque son 17. Ya, en 5 grupos los voy a distribuir. El grupo 1, inicio. Grupo 2, desarrollo. Grupo 3, cierre. Entonces sería el grupo 4, inicio. Grupo 5,
Desarrollo, sí. Ahí sí. Ideas porque fueron saliendo por separado y al final las planteamos como una secuencia. Entonces, la idea era primero contar una historia, ahí coincidíamos los que entramos en el grupo, y en buscar con una historia relacionar el futuro laboral, entonces una historia que fuera un caso real, que uno pudiese relacionar al estudiante con ella, de forma que pudiese sentir que es una situación que en algún momento podría enfrentar. Después estaba la idea de hacer una pregunta y partir como con un quiz rápido. ¿Qué saben ustedes sobre este tema? Y usando herramientas como por ejemplo Mentimeter o algún tipo de encuesta que permita rápidamente ver así los resultados, como una actividad un poco más lúdica quizá. Y además teníamos el plantear los objetivos de la clase como también una de las actividades que tendríamos que hacer durante el inicio, de acuerdo a los tiempos de la actividad, de la clase. Entonces al final estas tres ideas, como además estas tres ideas se alineaban con las pautas DUBA en el sentido de que estamos captando el interés, un poco eso es lo que persigue la historia, tratando de mantener esfuerzo y persistencia a través de los objetivos de la clase, tratando de apuntar a la autorregulación a través del quiz rápido por Mentimeter o por la herramienta que fuera. Entonces, la última propuesta tiene que ver con vincular las tres actividades en una actividad más o menos en una secuencia así, partir la clase con una historia buscando empatizar al alumno con su futuro laboral, cosa que capte su interés porque sienta que, oye, esto me puede estar pasando mañana. En algún momento de la historia derivar a una pregunta rápida, así como, y bueno, ¿y usted qué haría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le responderían ustedes a esa jefatura que está solicitando esto en este momento? Y ahí puede haber un quiz y ver qué es lo que resulta. Y acto seguido cerrar la historia con, bueno, esta clase tiene por objetivo, cosa de relacionar el objetivo con la historia y con la reacción que el alumno haya tenido cuando contestó la pregunta. Idealmente la pregunta no se la hayan sabido o haya habido una dispersión de las respuestas para que sientan que vale la pena abocarse al objetivo de esa clase que va a permitir que en el futuro enfrenten ese tipo de situación de manera exitosa. Y eso fue lo que alcanzamos a plantear. Muchas gracias, Gabriel. Ahora el grupo 2 y el grupo 5 que les tocó el desarrollo. ¿Quién quiere contar qué es lo que hicieron? A ver, aquí puedo contar, yo estoy con un problema de cámara, así voy a tener que volver a bajarla. Tengo corrido la cámara. Sí, no te preocupes. A nosotros nos tocó desarrollo, ya, entonces ahí estuvimos conversando porque los tres teníamos experiencias distintas por las áreas profesionales, cada uno distintos cursos muy diversos, así que no hicimos algo más genérico, ya. Pero, por ejemplo, primero, en el desarrollo tenemos que ver, obviamente, los contenidos que tenemos para esta clase, digamos, que están de acuerdo con el RDA. Y ahí primero vimos que lo que había que hacer era mucho de este material entregarlo previo a la clase, o sea, que el estudiante haya hecho una especie, él mismo una lectura, ojalá colaborativa, ya con revisión a lo mejor de material instruccional, alguna tarea previo para que él prepare estos contenidos, cosa que después cuando se haga la clase se pueda llevar de mejor manera y optimizar el tiempo, porque a veces el problema son los tiempos en la clase. Entonces centrar la clase más bien en un poco revisar estos contenidos previos que el estudiante ha visto y ojalá en forma grupal y colaborativa, ¿ya? Para ir evidenciando en el fondo ya en la misma clase de alguna manera cómo fue aprendiendo, digamos, cuáles son las dudas que puedan haber, las cosas que hay que reforzar, ¿ya? Entonces ahí en esa parte de la clase, bueno, hay que a lo mejor aplicar esta herramienta que se acaba de aplicar, esto de grupos en sala en Zoom, por ejemplo, después hacer un plenario como estamos ahora, mostrar ejemplos de la industria también, ejemplos concretos para que el estudiante tome sentido de lo que está estudiando y cómo lo va a aplicar en contexto ya fuera después de la universidad. Y actividades para verificar la comprensión de contenidos, ¿ya? Hay un poco para
ver nosotros cómo está yendo el aprendizaje. Actividades, por ejemplo, en Kahoot se mencionaba lista de lecturas instruccionales, presentaciones de los estudiantes también, ya, debate y reflexión como curso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos elementos para verificar cómo se han comprendido los distintos contenidos, ¿ya? Y cómo están en su aprendizaje. Y algo general también un poco la parte de evaluación, ¿no? Eso no lo alcanzamos a abordar por el tema del tiempo, pero en evaluación mencionamos hacer algún cuestionario o alguna presentación también de los mismos estudiantes para ver cómo evaluamos justamente estos contenidos que tiene esta clase. Claro, Jesús, ¿eso lo plantearon dentro del desarrollo? Sí, dentro del desarrollo. Ya, porque es importante también que cuando, bueno, también podríamos nosotros evaluar en todos los momentos, pero es importante a lo mejor que esa evaluación que se haga quede como para hacer el cierre de esta clase. Ya. Claro, lo que pasa es que, perdona ahí que interrumpa Jesús, para complementar un poquito, el tema era hacer a través del Kahoot un poco más de evaluación sobre si entendieron o no un poco los contenidos que habíamos entregado antes. Y la evaluación, claro, ya más sumativa quedaría para el final de la sesión. Ah, ya, gracias Silvia. El otro grupo, disculpen, yo creo que nos vamos a pasar unos 7 minutos en la clase, ¿ya? ¿El otro grupo? Bueno, yo me autentifico como el vocero del grupo, pero en el fondo, como nosotros somos de distintas áreas, como decía Jesús, Javier es abogado, Yesenia es química y yo soy constructor. Es como en general el tratar de mantener la atención del alumno. Obviamente es complicado en el sentido de que, por ejemplo, Javier y yo vemos como cosas un poquito más, no tan técnicas, pero no tan específicas como Yesenia, por ejemplo, que como habla de química, puede haber reacciones químicas, en fin, hay todo un asunto inclusive más fácil de evaluar que nosotros tenemos que ver conceptos o ideas que tienen que establecer los chicos. Entonces, en el fondo, nosotros, por ejemplo, en mi caso, como les explicaba yo trataba de implementar algún tipo de juego Kahoot o yo trato de siempre incentivarlos de que vean las noticias o lean los artículos porque para poder aterrizar los conceptos que se están enseñando, no hay nada mejor que la contingencia, la noticia, porque obviamente los chicos no tienen la experiencia laboral como para poder tomar esos conocimientos y aterrizarlos, pero sí la noticia, en el caso, por ejemplo, yo veo construcción sustentable, hay todo un dilema con los edificios aquí cerca de la Duna de Concón, o que, no sé, un montón de cosas. Por lo tanto, en el caso de Javier, que ve la parte de legislación de prevención de riesgo, hay un montón, en la noticia siempre vemos accidentes en constructoras, en distintos lados, cuál es la implicancia de las personas que están, en fin. Las noticias o el comentar una noticia y poder debatir con los alumnos cómo se aplican los conocimientos de la clase en esa noticia, en la resolución o en la explicación del porqué, yo creo que es una forma de como mantenerlos un poco más cautivos con respecto al desarrollo de la clase. Sí, súper bien, Mauricio. De hecho, pueden ocupar esa misma noticia. O sea, ustedes como profesores buscar una noticia y ustedes mismos hacer las preguntas y entregárselos al estudiante que lea la noticia y que respondan las preguntas, ya que sean como algo más guiado. Yo también tengo unos ejemplos de lo que tú planteas, así que también se los voy a subir y tal vez le puede servir como una metodología para el desarrollo de la clase. Está súper bueno. Y el último grupo que tiene que ver con el cierre, que le tocó solito, el grupo 3. Grupo 3, ¿estás por ahí? Ah, no, yo esperaba que... Bueno, estuve con Daniel y con Franco, ¿ya? Que mis compañeros
conversamos harto, somos como decía el resto de los participantes de la clase. Yo estoy hablando por hablar yo, porque como no hablo nadie más, estoy hablando, me autodesigné, digamos. Mira, nosotros nos tocó la parte del cierre y dentro de los ejemplos que teníamos, era uno escribir y compartir una frase, en definitiva, que resuma lo aprendido en la clase. Ese es un producto, pero no, como el trabajo en aula no lo pudimos trabajar bien, en la sala, perdón, no lo pudimos trabajar bien porque no permitía compartir, entonces... No me di cuenta. Sí, no pudimos compartir las pantallas, entonces decir, y eso relacionándolo con los DUA, trabajamos el concepto, la expresión y la comunicación, ¿ya? Que es múltiples formas de acción y expresión, digamos. Ahí en el segundo cuadrito azul dice proporciona opiniones. Entonces lo que se nos ocurrió es que poner o compartir una pantalla o hacer una cosa como la que tú hiciste, pero que nosotros no sabemos hacer, para que estamos con cosas. En la clase anterior, esa del Share Meetbot, algo así, que uno podía escribir. Pero bueno, podíamos compartir la pantalla en Zoom, ponerle algunos recuadros y que cada uno compartiera una frase que resumiera en una frase lo aprendido en la clase. ¿Ya? Y ponerle recuadro para que cada uno escriba cualquier recuadro. Claro. Esa por un lado. Y por otro lado, también buscamos la otra expresión, y ahí yo les pediría que me acompañen los compañeros, sí, que tienen que ver con resumir el conjunto de actividades, y ahí usábamos otra pauta DUA, que era, tengo tantas páginas abiertas ahora. Si quieres puedo ahí, lo otro. Sí, estupendo, sí, gracias. Tratamos de ver, como éramos de áreas distintas, algunas actividades son difíciles de hacer en distintos tipos de materia que se ve. Algunas materias son más conceptuales, otras son más técnicas, más de cálculo o más como abstracto. Entonces, la expresión y comunicación lo vimos en eso de poder plantear lo que los alumnos propusieran una frase, resumen. Pero por otro lado, por ejemplo, la parte de que proporciona para el lenguaje y la simbología, que los alumnos cuando tienen que enfrentarse a ramos donde tienen que ver mucha ecuación, o por ejemplo, Daniel que ve programación, que también es mucha sintaxis, mucha simbología, que ellos hicieran a modo en grupo, no sé, mostrarles la ecuación y durante la clase no explicarle completamente la fenomenología, por ejemplo, que expresa algo de una ecuación, pero ellos pudieran irlo relacionando y ver si es que lograron entender el trasfondo del fenómeno, mostrando una ecuación, por ejemplo, y cada uno de ellos pudiera hacer como un cuadro resumen o un diagrama en el que este símbolo significa esto otro, etc. Entonces, a ver las dos partes de una materia que fuera más conceptual y otra un poco más abstracta. Súper, muchas gracias, Franco. Bueno, justamente lo que ustedes hablan acerca del cierre tiene que ver con el objetivo que tiene el cierre en una clase, que tiene que ver con resumir y con sintetizar. ¿Bien? Así que ahí... bien, sí. Y acá ahora les voy a compartir ya esto último con ustedes. De ahí yo creo que les voy a dejar grabado un video ya con cómo vamos a continuar en este módulo, porque esta es la última clase sincrónica que tenemos, que son con las indicaciones de la evaluación 2. Ya esto ustedes ya lo tienen en la plataforma, van a tener que planificar una clase y bueno, acá están las indicaciones, las instrucciones paso a paso. Si tienen dudas me preguntan. La fecha de entrega ya sabemos que está modificada, que es el 3 de octubre, ¿ya? Fecha de entrega, o sea, si no han hecho la evaluación número 1, también por favor entréguenla antes del 3 de octubre para que yo las corrija y puedan aprobar exitosamente este módulo. Y acá está la planificación, ya la clase seleccionada. Acá les doy indicaciones de qué es lo que tiene que ir en cada uno de los apartados.
Ahí dice una planificación de una clase, de un de una módulo. clase, sí. De una clase sincrónica. Solo una De una clase. clase sincrónica, Sí, ya, que solo tenga- una. Solo una, que tenga inicio, desarrollo, cierre. De hecho, en las instrucciones sale, dice seleccionar una clase sincrónica declarada en la tarea número 1. Bien, solo una. Y acá están las indicaciones. Si bien las indicaciones están en el documento que les hice o hay algunas ideas en el DUA, también me tomé la atribución de dejarles acá algunas sugerencias y estrategias pedagógicas por cada uno de los momentos didácticos. ¿Ya? Y acá también hay un apartado que se refiere a los posibles errores que puedan incurrir los estudiantes. Y eso, y acá está la pauta de evaluación, que tiene que ver con si completar la plantilla, la secuencia de aprendizaje que sea coherente, que tenga inicio, desarrollo y cierre. ¿Bien? Así que cualquier cosa, ustedes me preguntan nomás. Y lo último que les quería comentar, pero este ya era el bonus, que es que a mí me encantó. O sea, uno le dedica harto tiempo al módulo. Le dediqué tiempo para hacer toda la parte del diseño, para hacer los videos, ponerle como la parte de entrada, la salida del video institucional, etcétera. Pero quería compartir con